el día que del comer ciertamente morirás. Y cuando un animal inocente es sacrificado, lo es sacrificado de forma sustitutiva. Ahora, este sacrificio de nuevo tiene validez. ¿Por qué? Solo porque apunta a Cristo. Fuera de Cristo no tendría ningún valor, no tendría ningún beneficio. ¿Qué valor puede tener la muerte de un animal? El derramamiento de su sangre. Ninguno. Tiene valor porque apunta al cumplimiento perfecto de esos tipos, de aquellos sacrificios que simplemente estaban preparando el único gran y perfecto sacrificio, Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, 1 de Pedro 1:20, 21, etc., ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento, esos animales ofrecidos, esos animales inocentes, de forma sustitutiva, cuando su sangre era derramada, era rociada en la cortina, en el telón que separaba el lugar santo del Santísimo, ya sea del tabernáculo del templo, o en Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y rociaba en el arca en la mesa del propiciatorio esa sangre. Expiar significaba cubrir, no borraba esa sangre, esos sacrificios, el pecado del ser humano, los cubría, aplacaba temporalmente, momentáneamente ese pecado. Por eso debía ofrecerse una y otra vez, cada vez que un hombre pecaba, cada año en favor de la expiación nacional de todo el pueblo de Israel, porque simplemente cubría por un tiempo, pero las personas volvían a pecar, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento el término ya no significa cubrir, significa quitar, borrar. La sangre de Cristo quita, borra definitivamente el pecado de el hombre que ha sido determinado para la vida eterna, que ha nacido de nuevo. Pecados pasados, presentes y futuros son quitados, son borrados. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. ¿Ya? Para poder expiar el pecado, en el Antiguo Testamento tenía que ser un animal sin defecto, perfecto. ¿Se dan cuenta? Cristo fue engendrado en su naturaleza humana sin pecado. En su naturaleza divina, evidentemente, está totalmente apartado del pecado. No hay relación mínima. Entonces, en su vida, él manifestó la obediencia que no manifestó el primer Adán. Desobedeció, pero Cristo no. Él cumplió de forma activa toda la ley moral o decálogo, lo cumplió, los 10 mandamientos. La ley social, 613 mandamientos, los cumplió. A eso se denomina justicia activa. En su muerte cumplió la ley ceremonial, ritual, todas las leyes que están en Éxodo, Levítico, sobre todo el servicio en el tabernáculo, posteriormente en el templo, de ofrendas, de sacrificios, sacerdotal, etc. Cristo lo cumplió. Es por eso que Él es ese sacrificio perfecto que puede reemplazarnos y sustitutivamente morir en nuestro lugar, llevando nuestro pecado y quitar nuestro pecado. Por eso, la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. El hombre por sí mismo no puede lograr nada en cuanto a su salvación. Es imposible. Solo Dios hecho hombre puede hacerlo. Esta definición indica que estamos usando la palabra expiación en un sentido más amplio del que se le da a veces. A veces se usa solamente para referirse a la muerte de Jesús y al hecho de que pagó por nuestros pecados en la cruz.
Pero como lo veremos más adelante, puesto que también recibimos beneficios salvadores por la vida de Cristo, hemos incluido también eso en nuestra definición. De nuevo, cuando el hombre pecó, todo el ser de Dios fue agraviado con ese pecado, pero sobre todo su justicia. Cristo vivió una vida perfecta y justa. Nadie podía acusarlo y él cumplió según las demandas de Dios del cumplimiento de la ley. ¿Y qué implica esas demandas? Cumplimiento perfecto y total. ¿Ya? Es por eso que él satisface con su muerte sustitutiva, su sacrificio sustitutivo en lugar nuestro, llevando nuestro pecado, de forma plena y perfecta las demandas de la justicia de Dios por el pecado del hombre. Causa de la expiación. ¿Cuál fue la causa suprema que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? De nuevo, Cristo no vino a un paseo turístico, no vino a ver cómo vivían estos miserables humanos y simplemente a ser un espectador. Juan 3:16, uno de los versículos más amados y más conocidos, ¿no? Y a veces no lo entendemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo dio como un rey, no lo dio como en cuna de oro, sino lo dio como un sacrificio para poder pagar lo que el hombre no puede pagar por su pecado. Solo Dios hecho hombre podía hacerlo. La salvación para el hombre es por gracia, es un regalo, porque no tiene con qué pagarlo y no puede pagarlo. No puede ser salvo por sí mismo, está totalmente imposibilitado. Por tanto, es un regalo. Con lo único que contribuye el ser humano en la salvación es con el pecado que permite esa salvación. Pero para Dios no es gratuita, no es un perdón, no es una salvación arbitraria, no es por decreto, porque si no, su justicia no sería vindicada. El ofendido por el pecado del hombre, Dios, es el que paga esa satisfacción por ese pecado que él mismo estableció, que él mismo impuso con su Hijo amado. Vestido de humanidad, levantado en la cruz por el Padre, llevando nuestro pecado, porque Dios transfirió nuestro pecado sobre su Hijo, siendo hecho maldición. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, ¿no? Último versículo. ¿Cuál fue la causa suprema que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? Para hallar la causa debemos remontarnos a algo en el carácter de Dios mismo. Aquí la Biblia señala dos cosas, el amor y la justicia de Dios. Muchos simplemente se fundamentan en el amor y desechan la justicia. Otros la justicia y desechan el amor. Hay un elemento bien importante. Vimos eso en teología propia. Los atributos de Dios no están segmentados, no están divididos. Dios es indivisible, no puede dividirse. Por tanto, todos los atributos de Dios son y manifiestan la misma esencia y sustancia de Dios. ¿Ya? O sea que todo Dios es amor, todo Dios es justicia, todo Dios es santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, el amor de Dios, base bíblica. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó antes, cuando estábamos revolcados en el cielo, no, mucho antes, aún antes de la creación, aún antes de la caída, y Dios sabía sobre todos esos aspectos. Dios en la eternidad pasada determina no solamente amar a su criatura humana como la corona de la creación, en su estado original, perfecto, con justicia y santidad original, sino determina amarlo aún después de la caída. Eso es algo soberano.
La gracia, la misericordia no se puede demandar. No crean que Dios estaba obligado. En su sociedad Dios es libre e independiente y no tiene ninguna deuda con nadie. Él no estaba obligado a amar y perdonar a un hombre rebelde, a un hombre pecador, a un hombre que se había enemistado con Dios y se había alejado de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque así lo determina. Y ese amor es inmutable. No está determinado por nuestro accionar, por nuestro desempeño. Ten en cuenta, no cambia. ¿Ya? O sea, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor lo determinó Dios. Cuidado que piensen, es que Dios no puede vivir sin el hombre. No, no es eso. Dios determina salvar al hombre, no a los ángeles. No se vistió la segunda persona de la Trinidad con naturaleza angélica, sino humana, porque en el concilio de paz en la eternidad pasada determinó salvar al hombre. Amor de Dios. El amor de Dios como causa de la expiación se ve en el pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16. ¿Ya? Pero de nuevo, ese amor está en pleno equilibrio con los demás atributos. ¿Ya? Segundo, la justicia de Dios. Base bíblica. ¿A quién puso como propiciación? A Cristo. ¿Qué es propiciación? Quitar, aplacar, detener la ira de Dios por el pecado, contra el pecador, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya? O sea, de nuevo, cuando el hombre pecó, la justicia de Dios perfecta fue agraviada y fue afrentada. Dios no podía perdonar de forma arbitraria. Muchos piensan eso, ¿no? Dios es amor. Es que simplemente se sustenta en eso y piensan que Dios es un gran corazón. No, no. Dios no es solo amor. Es santidad, es justicia, es todos sus atributos. ¿Ya? Entonces, el perdón y la salvación al hombre no viene de forma arbitraria. Los perdono, ya ni modo. Y Dios sería injusto. Pablo dice que no provoquemos a ira a los hijos. Y muchas veces los padres provocan a ira a los hijos porque manifiestan injusticia en su trato. Acepción de personas. Muchas veces los padres tienen hijos favoritos y uno es el trato con su hijo favorito y otro es el trato con aquel que no es el favorito. ¿Ya? O no actúan con justicia y realmente provocan la ira y desaniman a los hijos. Dios no puede hacer eso, es Dios perfecto. Su justicia sería totalmente desestimada. No puede decir, es que yo amo al hombre, simplemente por amor lo perdono. No. Dios claramente estableció una consecuencia por el pecado del hombre. El día que Dios comiera, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Y esa norma que Él estableció debía cumplirse. Evidentemente, el hombre no podía cumplir, ni aun estando en la cruz por la eternidad futura. Mínimamente satisfacería las demandas divinas. Dios, para vindicar su justicia, para satisfacer su justicia por el pecado del hombre, Él pagó esa consecuencia. Él pagó el precio por la rebelión y el pecado del hombre. ¿En quién? En Cristo. Por eso se hizo hombre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para manifestar que Él es justo, y Él como justo no dará por inocente al culpable, y tenía que castigar al culpable. El culpable no podía hacer nada para revertir esa justicia y ese castigo, pero Dios toma la iniciativa y paga el precio establecido por Él, por el pecado del hombre, Cristo, de forma sustitutiva. Desde Génesis 3 se establece cómo
un hombre pecador se acerca a un Dios perfectamente santo mediante un sacrificio sustitutivo. Al principio de animales inocentes, pero eso tiene eficacia porque apuntaba a Cristo, a Cristo, a Cristo. Justicia de Dios. Pero la justicia de Dios también exigía que Dios hallara la manera de que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Si Él no demandara en su justicia que se pague esa pena, sería injusto, no sería justo. Y Dios es perfectamente justo. Por ejemplo, nosotros nos quejamos, como bolivianos, de lo corrompida que está la justicia. Como nuestros abogados y jueces son totalmente corruptos y no ejercen justicia. Los que deberían ejercer justicia no lo hacen. ¿Creemos que Dios va a actuar de otra forma? ¿O con la misma forma del ser humano? ¿De forma injusta? Él es justo. ¿Se dan cuenta? O sea, la justicia de Dios exige que Dios hallara la manera de que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Dios determina salvar al hombre, pero de nuevo, no puede hacerlo de forma arbitraria. Dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios. Ese atributo ya habría sido totalmente imperfecto y violado, por así decirlo. Entonces, Él determina la forma, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y vayamos de nuevo a ese pasaje que tantas veces lo leímos y que tanto me gusta y es uno de mis favoritos, ¿no? Primera de Pedro 1:20. Desde el 18 voy a leer. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos de la primera venida de Cristo a la segunda. Ya se manifestó cuando en la encarnación. ¿Para qué se encarnó? Para poder salvarnos. Porque Dios estableció el medio para salvar al hombre y que su justicia sea vindicada. ¿Y cuál es ese medio? Cristo, Dios hecho hombre. 100% Dios, de eternidad a eternidad, 100% hombre sin pecado. Y muriendo por el pecador porque lleva su pecado. Porque si no, no moriría porque no tiene pecado. ¿Por qué muere? Porque lleva mi pecado. Muere en lugar mío. Mi pecado es transferido al santo. ¿No? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5. 21. Al que no conoció pecado. ¿Y qué no conoció pecado? Desde el ingreso del pecado original, con Adán y Eva, toda su descendencia nace en pecado. No hay uno que no conozca no nazca en pecado. Hemos sido concebidos en pecado. ¿Se dan cuenta? Por eso los ancianos mueren. Por un hombre entró la muerte y el pecado, y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Los hombres adultos, mujeres mueren, los jóvenes mueren, los niños mueren, los bebés mueren, antes de nacer mueren. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y cómo lo hizo pecado? Cargando nuestro pecado, transfiriendo nuestro pecado sobre él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que la justicia de Dios fuera plenamente satisfecha. No por nosotros que no podemos satisfacerla mínimamente, sino por Dios hecho hombre. ¿Ya? Pero la justicia de Dios también exigía que Dios hallara la manera de que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pablo explica que por eso Dios envió a Cristo, para que fuera propiciación, o sea, un sacrificio que tome sobre sí la ira de Dios, para que Dios sea propicio o favorable, dispuesto hacia nosotros. Desde la entrada del pecado, Dios no es favorable hacia nosotros, porque estamos cargados de pecado, estamos muertos en pecados. Para que sea favorable, Dios pagó ese precio por el pecado. El Hijo es la propiciación perfecta mediante su sacrificio sustitutivo que aplaca, quita de forma definitiva el pecado.
aplaca, quita definitivamente la ira, el juicio sobre el pecado nuestro. Porque Cristo lo llevó, Cristo sufrió esa ira. Pablo explica que por eso Dios envió a Cristo para que fuera propiciación, o sea, un sacrificio que tome sobre sí la ira de Dios, para que Dios sea propicio o favorable, dispuesto hacia nosotros. Toda la ira de Dios que era sobre nosotros por nuestra condición pecaminosa fue desviada hacia Cristo, y toda esa ira cayó sobre Cristo. Cuando Dios envió a Cristo para que muriera y sufriera el castigo que merecíamos por nuestros pecados, fue con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Si Dios hubiera perdonado de forma arbitraria, por simple amor al hombre, ya no sería justo. O sea, Él no cede un milésimo en su justicia, y su justicia es plenamente satisfecha, no por el hombre, no puede, es injusto, perdió esa justicia original y esa santidad cuando pecó en Edén. ¿Se dan cuenta? Pero Dios hecho hombre, manifestando plena obediencia, cumpliendo la ley plena en su triple división, muere en nuestro lugar, llevando nuestro pecado, resucita y plenamente satisface las demandas de Dios por el pecado del hombre. O sea, Él sigue siendo justo, aunque perdone a un hombre injusto, porque Dios mismo pagó el precio establecido por Dios por el pecado del hombre. ¿Y a quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Es el evangelio de la justificación por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios, no por obras, es un regalo de Dios. Necesidad de la expiación. ¿Había alguna otra manera en que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo para que muriera en lugar nuestro? O sea, ¿había otra manera? ¿Habría otra forma de que Dios perdonase al hombre sin que muriera su Hijo en lugar nuestro? No, no había. No había. Era la única forma que Dios perdonase a un hombre pecador y siga siendo justo. Su justicia fue plenamente satisfecha con el medio que Dios estableció para salvar al hombre, Cristo. Solo Cristo podía realizar el sacrificio expiatorio aceptable ante Dios. Así como un pariente cercano y con una sólida base económica podía redimir a la viuda, de la misma forma solo Dios hecho hombre estaba en la capacidad de ser el pariente cercano al juez redentor y redimir al pecador. Solo Cristo podía realizar el sacrificio expiatorio aceptable ante Dios. Podía estar Daniel en la cruz, podía estar José, podía estar Enoch. Y estoy hablando de hombres que aparentemente llevan una vida perfecta y justa, no se menciona pecado, pero no. Job, si quieren. Ninguno de los sacrificios sería aceptable ante Dios, aunque estuvieran por la eternidad futura. Solo Dios hecho hombre, solo Cristo, el único sacrificio perfecto. Era necesario la vida de un hombre perfecto al servicio de Dios. Era estrictamente necesario. La epístola a los hebreos enfatiza que Cristo tuvo que sufrir por nuestros pecados. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios determina al hombre y el hombre participa de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Era necesario que él se haga hombre, pero sin pecado. Para ser el redentor o el pariente redentor, ¿qué tenía que ser? Pariente. Si Dios quería salvar al hombre, tenía que ser, sin dejar de ser Dios, hombre. Y la segunda persona de la Trinidad fue vestido de humanidad, sin pecado, para poder
salvarlos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La paga del pecado es la muerte. El día que te lo comiences, ciertamente morirás. Y con eso el diablo es plenamente derrotado y vencido, porque él usaba la muerte para poder exaltarse y aterrorizar al hombre. Ahora, ¿qué dice el cristiano? Así como Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ha sido sorbida en la victoria, derrotando a sus enemigos, a Satanás, a la muerte. ¿Se dan cuenta? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No determinó salvar a los ángeles, si no hubiera asumido naturaleza angélica, sino determinó salvar al hombre. Y acá no voy a entrar en polémicas. Se cierra un poquito más el círculo, ¿no? A la descendencia de Abraham. No dice a la descendencia de Adán, dice de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Como vimos, la naturaleza humana de Cristo era como la de cualquier hombre, con la diferencia bien marcada y bien importante que era sin pecado. Esa era la gran diferencia. Pero después manifestaba todos los otros elementos y aún limitaciones como el sentir hambre, sentir sed, sentir frío, cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? El sacrificio de toros y machos cabríos era un sacrificio temporal y no quitaba el pecado, solamente lo cubría, y aún esa cobertura, ese cubrir, se daba porque apuntaba a Cristo, si no, no servía de nada. El autor de Hebreos también arguye que puesto que otros sacrificios era imposible que quite el pecado, es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:4. No quitan, cubrían, y solamente cubrían temporalmente porque apuntaban a Cristo, Cristo, Cristo. Solo por eso tenían eficacia. Si no, no tendrían ninguna eficacia. De nuevo, ¿qué eficacia puede tener la muerte y el derramamiento de la sangre de un animal, aunque por más inocente y puro que sea? Dios determinó que esas ofrendas, sacrificios temporales tengan eficacia, eficiencia, solo porque apuntaban a Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto y perpetuo. Se exigía un mejor sacrificio perdurable, Hebreos 9:24-26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, está hablando del tabernáculo o el templo, figura del verdadero, está hablando del cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió en su naturaleza humana por los pecados, Él se presentó como sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, siendo la ofrenda y llevando su propia sangre, pero siendo sacerdote, ante el mismo trono del Padre, con su sangre, que es plenamente aceptada, que no cubre, sino quita el pecado del hombre, pasado, presente y futuro. ¿Ya? Él se presentó ante Dios por nosotros, en favor nuestro, habiendo pagado, satisfecho las demandas de Dios por nuestro pecado. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cada año en Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con la sangre de un macho cabrío. No rociaba la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. No, entraba al mismo lugar santísimo con sangre de un animal inocente. ¿Ya? Por sí, por su pecado y por lo del pueblo. Y empapaba esa sangre en el propiciatorio, mostrando igual que estaba cubriendo temporalmente. Pero tenía que realizarlo cada año, cada año. ¿Por qué? Porque ese sacrificio era temporal y tenía que ofrecerse cada vez porque los hombres seguían pecando.
Pero Cristo entró al mismo cielo una sola vez, dándonos eterna salvación, perfecta salvación, permanente salvación. De nuevo, si la salvación se pierde, ¿cómo la recuperes? Puede que me digas arrepintiéndome y confesando. No, no. Ahí se recupera la comunión, no la salvación. Si la salvación se perdería, para recuperarla tendría que Cristo de nuevo hacerse hombre, morir en el lugar del ofensor, llevando su pecado y resucitar y de nuevo darle otra salvación. No, no. La salvación es perfecta, eterna y quita el pecado pasado, presente y futuro. Y eso no implica, como soy salvo y siempre salvo, puedo vivir como quiera. No, no, no. Eso demanda un cambio de vida. El nuevo nacimiento demanda un cambio de vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es reis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ávaros heredaron los cielos. Y esto erais vosotros, algunos de vosotros, mas ya no habéis sido limpiados, habéis sido santificados. ¿Se dan cuenta? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Por qué se ofrece una sola vez? Porque su sacrificio es perfecto, es Dios, hecho hombre sin pecado, muriendo en lugar de los pecadores, una sola vez. Además, nuestro Dios es un Dios santo, puro e inmaculado. No puede soportar el pecado, por ello era necesario la expiación de Cristo. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es tan santo, y santo viene de la palabra hebrea kadosh, que significa cortado, puesto por encima, separado, sin ninguna relación con el pecado, mínimamente. Es por eso que Dios no creó el pecado, permitió el ingreso del pecado, pero no creó el pecado. Isaías la te lo dice, ¿no? Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es lo que ocurrió con el pueblo de Dios. Su pecado constante hizo que Dios ocultara su rostro y les diera la espalda. Ahí tenemos, por ejemplo, los 4 años del periodo intertestamentario, los 4 años de silencio. ¿Por qué Dios guardó silencio? Porque el pecado del pueblo hizo que se rompiera esa comunión temporal y Dios les dé la espalda y Dios no hable, ¿ya? Dios no se manifieste, aunque Dios siguió obrando aún en ese periodo del silencio de Dios. Debido al pecado, toda la tierra está maldita. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No podemos limpiarnos nosotros mismos del pecado, no podemos hacerlo. La caída del hombre, la rebelión del hombre, no solo llevó a él y a su generación, sino aún a la creación, que está maldita, la tierra, etcétera, por causa del pecado del hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo puso como administrador, como gobernante de esa creación al hombre. Cuando él desobedeció, falló y cayó, también esa creación fue maldita. No podemos limpiarnos nosotros mismos de él. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Cómo podrías limpiar? ¿Cómo podrías salvarte? ¿Cómo podrías satisfacer las demandas de Dios? No puedes. Estamos muertos, estamos imposibilitados, somos totalmente impotentes, no somos aptos. No podemos hacer compensación por él con buenas obras. Nuestras obras, buenas obras, ¿qué son? Trapos de inmundicia. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por el conocimiento de la ley viene, o por la ley viene el conocimiento del pecado. Veamos el texto completo de Romanos 3:20, porque aquí está el texto no completo. ¿Ya? Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La función de la ley, y Dios no dio la ley para que por su cumplimiento el hombre pueda salvarse. No puede. La ley es espiritual y el hombre es carnal. La naturaleza carnal, la carne no produce naturaleza espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te impresiones, no te sorprendas de que te dije que es necesario de nacer de nuevo, aunque seas judío, aunque seas circuncidado, aunque seas fariseo, aunque seas maestro, aunque tengas un alto nivel en el pueblo o en el viejo pueblo del pacto antiguo, pero es una descendencia terrenal, no espiritual. Toda la raza humana es condenada ante un Dios santo y justo. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay uno que no. Por un hombre entró el pecado y la muerte. Y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos están en pecado. Todos los hombres mueren, sí. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y no hay un hombre que esté libre de eso, salvo el Señor Jesucristo, que en su engendramiento de su naturaleza humana es sin pecado. Naturaleza de la expiación. En esta sección consideraremos dos aspectos de la obra de Cristo. Uno, la obediencia de Cristo por nosotros. O sea, Él obedeció como representante nuestro. En Romanos 5:12 claramente establece, del 12 al 21, dos cabezas. El primer Adán, su desobediencia, su transgresión. Por él ingresó el pecado y la muerte, y un reino de pecado y de muerte. El postrer Adán, Cristo, por su obediencia ingresó un reino de vida y de perdón, ¿no? En esta sección consideraremos dos aspectos de la obra de Cristo, la obediencia de Cristo por nosotros, en la que Él obedeció los requisitos de la ley en lugar nuestro y fue perfectamente obediente a la voluntad de Dios, Padre, como nuestro representante. Los sufrimientos de Cristo por nosotros en los que Él tomó la pena que merecíamos nuestros pecados y como resultado murió por nuestros pecados. Al principio Dios pone como representante de la humanidad a Adán. La mujer es tentada y cae ante Satanás. Pero cuando Dios desciende, no llama a la mujer y le pide cuentas. Ya llama a Adán y le pide cuentas. ¿Por qué? Porque Adán es la cabeza. Por eso toda su descendencia estamos en pecado. Pero tenemos ahora la otra cabeza, el postrer Adán en Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y obedeció perfectamente y cumplió perfectamente la ley. Los que estamos en Cristo, por el nuevo nacimiento, por la regeneración, manifestamos esos beneficios de la perfecta obediencia de Cristo. Estamos en un reino de vida y somos pecadores perdonados. La obediencia de Cristo por nosotros, en la cual Él obedeció los requisitos de la ley en lugar nuestro y fue perfectamente obediente a la voluntad de Dios, Padre, como nuestro representante. Los sufrimientos de Cristo por nosotros, en los que Él tomó la pena que merecíamos nuestros pecados y como resultado murió por nuestros pecados. La obediencia de Cristo por nosotros. El hombre no puede obedecer. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No puedo, en la vieja naturaleza, cumplir la ley, porque la carne no puede manifestar espiritualidad o deleitarse con lo espiritual, es carne. Cristo tenía que vivir una vida de perfecta obediencia a Dios, a fin de ganar justicia para nosotros. Tenía que obedecer la ley durante toda su vida a favor nuestro, de modo que los méritos positivos de su obediencia perfecta se contarán como nuestros. O sea, yo no puedo cumplir la ley, yo no puedo manifestar justicia, pero Cristo sí. Por tanto, Él cumplió la ley, Él vivió la ley y manifestó perfecta justicia
por nosotros, en favor nuestro. Y eso nos es adjudicado, nos es imputado. Pablo afirma en Romanos 5:19, así como por la desobediencia de uno, Adán, así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, o sea, toda la raza humana, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Se dan cuenta? Aquellos que han nacido de nuevo. Cristo murió en nuestro lugar. Es una gran verdad doctrinal, pero su sacrificio comenzó con una vida obediente y perfecta, para que nosotros recibamos justificación por gracia, por la obra de Cristo. Cristo vivió la clase de vida que yo no puedo vivir, una vida santa, perfecta, obediente. ¿Ya? Esa clase de vida perfecta y obediente manifiesta y satisface la plena demanda de Dios en justicia. ¿Ya? Ahora, mediante su obra de salvación, esa salvación y esa justicia me es adjudicada, me es dada, de forma gratuita, porque yo no la gané, yo no la merezco, ni tú tampoco. Jesucristo vivió una vida perfecta por nosotros. Jesús le dijo a Juan el Bautista antes de que éste lo bautizase, Mateo 3:15, nos conviene cumplir todo lo que es justo. Jesús, ¿por qué se bautizó con el bautismo de Juan? Si era un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados, si él era sin pecado, para ser obediente en todo, aún en lo que no estaba obligado a hacerlo. Y esa justicia no sea atribuida de forma perfecta. Él cumplió todo un punto. ¿Ya? Aquel que quiera apoyarse en la ley, tiene que cumplir toda la ley. Porque maldito aquel que ofendiera en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Con Dios no hay 50, 60, 80, 90, ni siquiera hay 99,9%, hay 100% nada. Y ningún hombre puede cumplir ni el 0,0,0,0,0,9% o 1%. Pero Jesús no tenía que vivir una vida de perfecta obediencia por causa de sí mismo. Él participaba del amor y de la comunión con el Padre desde la eternidad y en su propio carácter. Era eternamente causa de alegría y deleite para el Padre. Más bien tuvo que cumplir con toda la justicia por causa nuestra, es decir, por causa del pueblo que estaba representando como cabeza. Él es perfectamente santo, es Dios, le tenía eternidad. Él no tenía, él es santo. ¿Por qué él tuvo que vivir en su estado de humillación una vida perfecta? Para ser mi perfecto representante y para que esa justicia me sea atribuida, perfecta. Y satisfacer de forma plena las demandas de Dios por el pecado del hombre. Los sufrimientos de Cristo por nosotros. Además de obedecer perfectamente por nosotros la ley, durante toda su vida, Cristo tomó sobre sí los sufrimientos necesarios para pagar el castigo que merecíamos nuestros pecados, o que merecían nuestros pecados. No solamente Cristo cumplió toda la ley, no solamente cumplió todo lo que no pudo cumplir, no solamente cumplió todo lo que Adán no pudo cumplir, sino también él sufrió el sufrimiento que yo debería sufrir. Sufrimiento durante toda su vida. No crean que Jesús nació en un lecho de oro, con cuchara de oro y plata, en el palacio. No, desde que nació, él vivió una vida de sufrimiento. En un sentido amplio, la pena que Cristo llevó al pagar por nuestros pecados fue sufriendo en su cuerpo y en su alma durante toda su vida. Aunque los sufrimientos de Cristo culminaron en su muerte en la cruz, toda su vida en un mundo caído incluyó sufrimiento. Por ejemplo, los judíos, ¿qué le dicen cuando el Señor les habla de su preexistencia? Antes que Abraham, yo soy. Abraham se gozó de ver mis días y lo vio. Ni siquiera tiene 50 años. ¿Y dices haber visto a Abraham? Abraham estuvo más de 2000 años. ¿Se dan cuenta? Él tenía 30 años, 31 años. Dale 32. Pero por el sufrimiento que experimentó durante toda su vida, parecía en su naturaleza humana un hombre mayor.
Por ejemplo, se ve a una persona relativamente joven, pero avejentada. ¿Y qué se dice? Este hombre o esta mujer debe sufrir bastante. Por eso manifiesta una edad que no tiene, o sea, una edad mayor, porque el sufrimiento envejece. Por eso, en un sentido amplio, la pena que Cristo llevó al pagar por nuestros pecados fue sufrimiento en su cuerpo y en su alma durante toda su vida, aunque los sufrimientos de Cristo culminaron en su muerte en la cruz. Toda su vida en un mundo caído incluyó sufrimiento. Al predecir la venida del Mesías, Isaías dijo que sería varón de dolores, hecho para el sufrimiento, experimentado en quebrantos. Sufrió en el desierto con las tentaciones. Y conste, la tentación en el desierto después de 40 días de ayuno simplemente fue una parte de las tentaciones que están reveladas en la Escritura, porque el enemigo se apartó de él, pero temporalmente. El tiempo estuvo queriendo tentarlo. Jesús sufrió tremendo sufrimiento durante la tentación en el desierto, Mateo 4, 1 al 11, cuando por 40 días resistió los ataques de Satanás. Sufrió al estar con un cuerpo humano. También sufrió al crecer hacia la madurez, porque leemos que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Hebreos 5:8. Por ejemplo, ¿por qué esta generación es de cristal? ¿Por qué no hay madurez? No hay nada. Porque tienen todo. Nosotros no teníamos nada de lo que ellos tienen todo. Se les quiere evitar sufrimiento, se les quiere evitar todo. Poco más los padres los colocan ¿en qué? En una capsulita de cristal, para que ni siquiera un pétalo los dañe. Pero el sufrimiento, el dolor, ¿qué forma? Carácter, madurez, equilibrio. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es una profecía mesiánica del Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías es considerado el Evangelio del Antiguo Testamento porque es uno de los libros del Antiguo Testamento que hacen más referencias a la primera y segunda venida de Cristo. Sufrió con la oposición de muchos. Conoció el sufrimiento en la intensa oposición que enfrentó de parte de los dirigentes judíos en mucho de su ministerio terrenal. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los evangelios sinópticos, sobre todo Mateo, Lucas, nos muestran cómo la oposición de los dirigentes religiosos fue creciendo hasta manifestarse en todo el pueblo y el rechazo del pueblo hacia el Señor, ¿ya? Y esa oposición, ¿creen que fue agradable? ¿A quién le gusta que las personas, sobre todo su pueblo, se vaya oponiendo de una forma tan, pero tan severa, ¿no? Yo creo que a nadie, o tal vez a alguien le gustará, quién sabe, ¿no? Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre hubo oposición y rechazo, y eso fue creciendo, hasta que ese rechazo fue pleno en el pretorio cuando los judíos rechazan el reinado de Jesús. Él no es nuestro rey, César es nuestro rey. Sufrió con la muerte. A ver, veamos. Sufrió con la oposición de muchos. Conoció el sufrimiento en la intensa oposición que enfrentó de parte de los dirigentes judíos, como vimos, ¿no? En mucho de su ministerio terrenal, Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sufrió con la muerte de algunas personas. Podemos suponer también que soportó sufrimiento y aflicción
en la muerte de su padre terrenal, o de su padrastro, ¿no? Y por cierto, sufrió aflicción cuando murió su íntimo amigo Lázaro. Juan 11:35, ¿ya? Y veamos ese dolor. Juan 11:35. Jesús lloró. El versículo más, pero más cortito, ¿no? ¿Y por qué lloró? Cuando vio a su amigo muerto hace 4 días. No lloró de impotencia, sino lloró porque claramente vio todo aquello que Dios no trajo para el hombre, que Dios no creó al hombre para que peque, no creó al hombre para que muera y para que viva una vida de miseria. Por el pecado y la rebelión, el hombre trajo para sí esa vida de pecado, de muerte y de miseria. El Señor lloró. Tengamos, como siempre, nuestro intermedio de 15 minutos, ¿ya? Después de los cuales llamaré lista y retomaremos la clase. Así que hasta dentro de 15 minutos, mis queridos hermanos, ¿ya? Muy bien, mis queridos hermanos. Comenzamos llamando lista. ¿Ya? Blanco Maita Iván. Blanco Maita Iván. Yo creo que ya el hermano dejó la materia. Calderón Eiber. Calderón Eiber. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Calderón Janet. Calderón Janet. Calderón Janet. Callisaya Janet. Callisaya Janet. Igual, ya no está. Chauca Eliana. Chauca Eliana. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas, mi hermana. Condori Lidia. Condori Lidia. Ya asumo que ya no está. Hinojosa Ayar de Juan Marcos. Hinojosa Ayar de Juan Marcos. Hinojosa Catari Miriam Rocío. Hinojosa Catari Miriam Rocío. Mamani Rosas Doris Rosemary. Mamani Rosas Rosemary. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Marca Nina Felipa. Marca Nina Felipa. Presente, pastor. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo está? Masi Coria Mario. Masi Coria Mario. A estas hermanas ya las voy a eliminar. Nina Apasa Elisa. Buenas noches, pastor. Presente. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo está? Quispe Condori Grover. Quispe Condori Grover. ¿Qué pasa con mi hermano? Grover. Quispe Condori Grover. Quispe Mamani Laureano. Presente, pastor.
Buenas noches, mi hermano. Tarki Guarachi Celia. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana Celia. Tola Condori Benedicta. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Jorge Eduardo Mancilla Álvarez. Presente, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano. Alarcón Franklin. Alarcón Franklin. Alarcón Franklin. Cruz Celia. Cruz Celia. Muy bien. ¿Algún hermano no llamé? ¿O hermana? Pastor, buenas noches. Sí, no me llama. No tengo buena señal, pastor. Hoy día se está cortando. Ay, ya, hermana Miriam. Sí, sí, pastor. Muy bien. Muy bien. Por favor, hermana Miriam, Gracias, pastor. cerrar el micrófono. Buenas noches, ¿cómo está? No se olviden, este sábado voy a devolver los textos en la sección de teología propia. Y nuestra última clase sería el sábado 5 de abril. O sea, este sábado tendríamos el miércoles y el subsiguiente sábado. Ese sábado vamos a pasar un periodo clases y un periodo examen. Hasta ese sábado ya tienen que entregarme todo el material. Ya devuelvo para que hagan la selección de cristología, que no es mucho. Ya tienen que ir entregándome todas las tareas y el texto de la materia. ¿Ya? Hay muchos que en asistencia realmente es muy baja su asistencia. Por favor, no se falten para que puedan realmente tener esa opción de aprobar la materia, ¿verdad? Y eso, hermanos, ¿ya? Entonces sigamos con la lección. Un poco antes de las 9:30 voy a terminar la lección y para ver si hay alguna pregunta, ¿ya? Amén, pastor. Muy bien, mi hermano. Ya se está proyectando la diapositiva, ¿verdad? Sí, pastor. Muy bien. El dolor de la cruz. De nuevo, en Isaías, sobre todo, se habla de dos advenimientos, de dos venidas de Cristo. Muchas veces está una en superposición de otra, o sea, están juntas, por así decirlo, pero no es una sola venida, son dos venidas. Y una primera venida claramente habla, y eso vamos a ver la siguiente, del estado de humillación de Cristo, ¿no? En dolor, para sufrir, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Y cómo lo salvará? Muriendo en lugar de su pueblo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda venida sí será gloriosa y poderosa. Los judíos tenían una expectativa muy diferente en cuanto al advenimiento del Mesías. Esperaban un Mesías político, militar, un Moisés que liberase mediante la mano poderosa de Dios, destruyendo a las naciones gentiles. Pero cuando el Mesías se presentó humilde, viniendo a servir y a dar su vida en rescate por su pueblo, lo rechazaron. El dolor de la cruz. Los sufrimientos de Jesús se intensificaron
conforme se acercaba a la cruz. A sus discípulos les expresó algo de la agonía por la que atravesaba, cuando les dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Mateo 26:38. Veamos el pasaje en diferentes versiones. Mateo 26:38, 39, Reina Valera 60. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:38, 39, palabra de Dios para todos. Aquellos que no tienen conocimiento de idiomas originales como el hebreo o el griego, es bien importante que vayan leyendo no solamente en una versión. Muchos piensan que la versión es la Reina Valera 60. No, utilicen diferentes versiones. Eso les va a dar una mayor comprensión y un mayor entendimiento del pasaje. ¿Ya? No se olviden, son traducciones. Una versión puede traducir mejor que otra en determinada sección de la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios para todos? Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. ¿Se han dado cuenta? Tal vez nos da la idea mucho más profunda que quiere destacar de el idioma original, ¿no? Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí que vemos dolor, sufrimiento en el Señor. ¿Se dan cuenta? Evidentemente encaró con gozo, pero es ese mismo gozo que nos habla Filipenses, cuando Pablo escribe desde la prisión, ¿no? Es ese gozo en medio del dolor, del sufrimiento, se dan cuenta, de la persecución, acá aún de la muerte, ¿ya? Por eso es un varón de dolores, experimentado en quebrantos. De esa misma forma, estaba logrando esa salvación perfecta en favor nuestro, ¿no? Fue especialmente en la cruz que los sufrimientos de Jesús por nosotros alcanzaron su clímax. Porque allí fue cuando Él llevó el castigo de nuestros pecados y murió en lugar nuestro. La Biblia nos enseña que hubo 4 aspectos diferentes de dolor que Jesús sufrió. ¿Cuál fue, por así decirlo, la corona del sufrimiento de Cristo, el clímax, el punto más alto? Fue en la cruz. Así como podemos decir, ¿cuál fue el punto más alto de la fe de Abraham? Es cuando él ofreció a su hijo y estuvo dispuesto a sacrificarlo por cumplir el mandato de Dios. ¿Cuál fue el momento de dolor mayor de Cristo? En la cruz. Dolor y muerte físicos. La muerte por crucifixión era una de las formas más horribles de ejecución que jamás el hombre ha concebido. La cruz simplemente muestra cuán pecador, depravado, corrompido y malvado es el hombre. Porque la muerte de cruz es una muerte horrorosa. Es una muerte realmente que manifiesta cómo afectó el pecado en el género humano. Por ejemplo, los vikingos tienen, ¿no? O tenían, perdón, como una de sus costumbres, el águila que llamaban ellos. Y al condenado a muerte vivo, le extraían los pulmones, vivo, sin anestesia, sin nada. Todo eso muestra cómo la imagen y semejanza se distorsionó de tal forma, sin perderse, pero se distorsionó, que muchas veces el ser humano llega a estadios bestiales, inmisericordia, manifestando una condición de pecado total, ¿no? La muerte de cruz era una muerte por dolor y por desangramiento. Era una muerte terrible, ¿ya? Muchos de los lectores de los evangelios en el mundo antiguo habrían presenciado crucifixiones
y por tanto habrían tenido un cuadro mental vívido al leer las simples palabras y lo crucificaron. Marcos 15:24. Sabía, ¿no? Nosotros no, nunca hemos visto. Las películas de Semana Santa sobre Jesús y la crucifixión son muy superficiales. Aún la de Mel Gibson, ¿ya? Aún la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, no refleja en su totalidad el alcance de ese sufrimiento del condenado a la cruz y mucho más del Señor, ¿no? Veamos algunos aspectos que ejemplifiquen este punto, ¿no? Al criminal crucificado, esencialmente se le obligaba a infligirse una muerte muy lenta por sofocación. Estaba colgado, estaba estirado, no podía respirar de forma adecuada, pero tenía una especie de cuña que hacía que se apoyase en la cuña con los pies y podía y seguía extendiendo su martirio, ¿no? Cuando le extendían al criminal los brazos y se los sujetaban con clavos a la cruz, tenía que sostener con sus brazos la mayor parte del peso de su cuerpo. Y no era por 10 minutos, ¿no? Muchas veces en el pasado se hacía este tipo de castigos o de disciplina a los alumnos. Pasa al frente, suba los brazos. Y 2 minutos ya estaba bajando, apoyándose. ¿Se imaginan estar clavado en la cruz y sosteniendo con los brazos todo el cuerpo y todo el peso del cuerpo? La cavidad torácica quedaba alada, extendido, que decía eso, ¿no? Quedaba alada, extendido, hacia arriba y hacia afuera, lo que le hacía difícil exhalar para aspirar aire fresco. Pero cuando las ansias de la víctima por oxígeno se hacían insoportables, se empujaba con los pies hacia arriba, porque tenía una cuña, lo que daba a su cuerpo un soporte más natural y liberaba los brazos de algo de peso y permitía que la cavidad torácica se contrajera en una forma más normal. Al empujarse de esta manera hacia arriba, el criminal podía evitar la asfixia, pero era extremadamente doloroso, porque exigía poner todo el peso de su cuerpo sobre los pies, sostenido por los clavos, y doblar los codos y elevarse hacia arriba con los clavos que sostenían las muñecas. ¿Se dan cuenta? Es que el problema, por ejemplo, muchos que hemos tenido secuelas de COVID y han sido de pulmones y prácticamente no se podía respirar, uno se asfixiaba, nota, ¿no? La desesperación que muchas veces uno entra porque no puede respirar y siente que está asfixiando y siente que va a morir, ¿no? La espalda del criminal, que había sido lacerada repetidas veces con la flagelación previa, se rozaba contra la tosca madera. No era una madera barnizada, lijada, no, era tosca. Tal vez con astillas, etcétera, ¿no? Con muchas irregularidades, con la tosca madera de la cruz, con cada respiración. Por eso Séneca, primer siglo después de Cristo, un historiador romano, decía que el crucificado aspiraba el aliento vital en medio de una agonía larga y penosa. Un médico que escribió en Journal of the American Medical Association en 1986 explica el dolor que habría de experimentar en la muerte por crucifixión. Y ahí tenemos un cuadro no muy claro, pero ni modo, no se podía más. La exhalación adecuada exigía que se levantara el cuerpo, empujándolo sobre los pies y doblando los codos. Sin embargo, esta maniobra ponía todo el peso del cuerpo en los huesos de los tobillos y producía un dolor agudo. Todavía más, la flexión de los codos produciría la rotación de las muñecas en los clavos de hierro y causaría feroz dolor, además de dañar los nervios medios, los calambres musculares y parestesias de los brazos estirados y levantados aumentarían el malestar. Como resultado, cada esfuerzo respiratorio sería agonizante y agotador, y a la larga conduciría a la asfixia.
Por ejemplo, los que torturaban y infringían el castigo con el flagelo eran verdugos profesionales, eran dos, y desde la nuca hasta la punta de los pies iban simplemente infringiendo ese castigo, ¿no? Dejando caer el flagelo. Eran tan expertos que prácticamente desollaban a la persona, pero sin tocar órganos vitales, ¿ya? Dos, aquellos verdugos, asesinos profesionales, sabían dónde tenían que clavar los clavos en esas terminaciones nerviosas para producir un dolor agonizante. Muchos que hemos tenido igual por el coronavirus esas secuelas y que la enfermedad no solamente nos ha dañado los pulmones, sino las terminaciones nerviosas, vemos, ¿no? Y eso es simplemente algo tan pálido, del dolor. Yo recuerdo el dolor. Duermes con dolor, te despiertas con dolor, no, uno no puede ni apoyarse a la almohada por el dolor, por la fiebre, la falta de oxígeno. ¿Cuánto más era lo de la cruz, no? Este grafiquito voy a tratar de mejorarlo ya y les voy a enviar. Eso lo voy a hacer posteriormente porque no se puede ver y yo saben que tengo muchos problemas de vista. Acá está, por ejemplo, el flagelo. Flagrum taxillatum. Era un mango de madera. Los látigos de cuero. Los látigos de cuero trenzado, secado al sol, varían de tamaño según la intención del verdugo. Ahora, por ejemplo, muchos que tenemos ya cierta edad, más o menos nos damos algo de cuenta. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños y jovenzuelos, nuestros padres usaban un elemento que se llamaba el quinzacharañi, que era en esencia eso, como un látigo de cuero trenzado y secado al sol, ¿se acuerdan? Por ejemplo, mi madre tenía una especie de látigo así, tal cual, solo le faltaban las puntas de acero de hueso, ¿ya? Y el dolor que producía y las marcas que producían con el castigo, ¿no? En cada finalización de estas cuerdas había una bola de acero o de hueso, fragmentos de acero, fragmentos de hueso o ambos. Estos fragmentos desgarraban la piel, los músculos del flagelado. Prácticamente lo destrozaban. Dificultad para respirar. La crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Exhalación adecuada. Requería que se incorporara el cuerpo empujándolo hacia arriba con los pies, flexionando los codos. Sin embargo, causaba tremendo dolor en los laterales de sus brazos. Dificultad. El peso del cuerpo alado hacia abajo por los brazos y hombros extendidos tendía a fijar los músculos intercostales en un estado de inhalación. La exhalación era primariamente diafragmática, la respiración muy leve. Los clavos rasgaban sus muñecas con cada movimiento. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no podía empujarse hacia arriba para respirar, entonces moría. Exhalación, inhalación. En esta posición le era dificultoso exhalar. En esta posición podía exhalar adecuadamente. Según los gráficos, ¿no? Les dije que, por ejemplo, donde estaban los pies ponían una especie de cuña burda para que cuando el crucificado tenía esas ansias de respirar, se apoyase en esa cuña y se levantase, poniendo todo el peso en los pies, y ese movimiento causaba que los clavos abriesen más
esas heridas y chocasen y causasen un dolor terrible porque estaban claramente conectados con terminaciones nerviosas, ¿no? Y el dolor era terrible. Por ejemplo, los dirigentes religiosos, saduceos, etcétera, fueron ante el procurador para pedirle que el siguiente era un sábado muy especial, era la Pascua. Por tanto, no podía estar un colgado, un crucificado, porque es maldito. Y le pidieron que acelerasen esa muerte. En esencia, esa aceleración era una bendición, porque la muerte de cruz era agónica totalmente. ¿Y qué hacían? Les quebraban los pies. ¿Para qué les quebraban los pies? Para que ya no puedan apoyarse en la cuña y seguir extendiendo la tortura. Con los pies quebrados ya no podían y morían por un ataque cardíaco. El corazón explotaba. Cuando los soldados acudieron a la cruz, fueron donde los dos ladrones y les quebraron los pies para que muriesen de una forma mucho más acelerada. Y cuando fueron ante el Señor Jesucristo, cuando estaban a punto de quebrar los pies, se dieron cuenta que estaba muerto. Y para verificar esa muerte le clavaron la lanza en un costado y salió agua y sangre. Claramente eso indica muerte, paro cardíaco, explosión del corazón, etcétera, 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 ¿no? Así se cumple esa profecía veterotestamentaria, que ni un hueso sería roto. Y el Cordero Pascual no tenía que tener ni un hueso roto, ¿no? Tenía que ser degollado el Cordero Pascual y toda la sangre tenía que ser sacada, ¿ya? Y ni un hueso roto. Tenía que ser asado y así se comía. Tipificaba claramente a la cruz. El dolor, eso es en la parte física, ¿no? Y muchos piensan que el Señor Jesucristo está pidiendo que esa copa física sea extendida. Más que eso, es la parte espiritual, el dolor de llevar el pecado, etcétera, ¿no? Es esa copa que realmente pide el Señor, si es la voluntad de Dios no llevarla, ¿no? Porque sus discípulos murieron de una forma bastante, pero bastante terrible igual. Pedro murió crucificado, pero él pidió que se lo crucificara con la cabeza hacia abajo, porque no se sintió digno de morir como su Señor. ¿Se dan cuenta? Ellos experimentaron estas muertes con gozo. ¿Y por qué el Señor? Sobre todo por esto. Esta es la copa que Él no quiere beber. El dolor de llevar el pecado. ¿Se ha dado cuenta? Cuanto más crecemos en santidad y cuanto más llenos del Espíritu estamos y estamos haciendo ese progreso en la vida y santidad progresiva y haciendo evidente esa liberación del pecado que logró nuestro Señor en la cruz del Calvario, ya no nos sentimos cómodos con el pecado. Aún los pecados aparentemente no tan bochornosos, no tan profundos, no tan grandes, nos causan molestia, espanto, etcétera, ¿no? ¿Cuánto más a Cristo, santo, perfecto, que no pecó, ni de pensamiento, palabra, omisión, comisión, como ustedes quieran, no pecó, nada? ¿Qué sintió al cargar tu pecado, mi pecado? Al cargar esas violaciones, esos homicidios, esos patricidios, esos genocidios, toda esa inmundicia de nuestro pecado. ¿Creen que habrá sido algo satisfactorio? Y al recibir la retribución y castigo de la ira de Dios, ¿creen que haya sido algo satisfactorio? No. Era algo totalmente doloroso. Más horrible que el dolor del sufrimiento físico, Jesús soportó el dolor en el alma por llevar la culpa de nuestro pecado. El peso de la culpa nos agobia el corazón y hay un sentimiento amargo de separación de todo lo que es bueno en el universo.
y la conciencia de un sentimiento muy profundo de algo que no debería ser. Pero Jesús era perfectamente santo. Aborrecía el pecado con todo su ser. El pensamiento del mal de pecado contradecía en todo su carácter, mucho más que nosotros. Jesús instintivamente se rebelaba contra el mal. Sin embargo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, llevó sobre sí todos los pecados, de los que un día serían salvos. Llevar sobre sí todo el mal contra el que su alma se rebelaba creaba una profunda repulsión en lo más hondo de su ser. Todo lo que aborrecía más profundamente fue vestido por completo sobre él. La Biblia dice frecuentemente que nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo, Isaías 53:6, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así como cuando un oferante en el tabernáculo o en el templo entregaba un cordero santo para ser sacrificado sustitutivamente, no santo, sin pecado, ya inocente, perdón, no estoy utilizando bien el término, santo tal vez en un aspecto de separarlo para ese aspecto. ¿Qué hacía? El sacerdote pedía que esa persona que estaba llevando ese sacrificio por su pecado colocase las manos en la cabeza del animal como un símbolo y una señal de transmisión de pecado. Los pecados que había realizado este hombre estaban siendo traspasados en el animal, y al morir este animal se estaba cubriendo ese pecado. Lo mismo ocurrió espiritualmente. Dios transmitió todo nuestro pecado inmundo, blasfemo, repugnante, repulsivo sobre Cristo, sobre el Santo. Y el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado y fue hecho maldición. Y murió y sufrió por nuestro pecado. Isaías 53:12, cargó con el pecado de muchos. Juan 1:29, Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí, siglos antes de que fuese creada la cruz por los fenicios y perfeccionada por los romanos. Primera de Pedro 2:24, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Otro aspecto que sufrió el Señor Jesucristo, abandono. El dolor físico de la crucifixión y el dolor de llevar sobre sí el mal absoluto de nuestros pecados fueron más graves por el hecho de que Jesús enfrentó solo todo este dolor. En el huerto de Getsemaní, cuando tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, Jesús les confió algo de su agonía. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Marcos 14:34. Esta es la clase de confianza que uno tendría con un amigo íntimo e implica una petición de respaldo en su hora de mayor prueba. Sin embargo, tan pronto como tuvieron a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Sin embargo, tan pronto como detuvieron a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Mateo 26:56. Qué buenos amigos, ¿no? Un amigo también se mide por su fidelidad en tiempos difíciles y en tiempos de prueba y de dolor supremo. Pero si en ese momento no están, bueno, con tales amigos prefiero enemigos, en cierta forma. Esta es la clase de confianza que uno tendría con un amigo íntimo e implica una petición de respaldo en su hora de mayor prueba, ¿no? Pero mucho peor que la deserción de incluso sus más íntimos amigos humanos fue el hecho de que Jesús se vio privado de la intimidad con el Padre. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ese con, esa preposición griega dice, estaba en íntima relación, estaba en cara a cara, estaba en armonía, estaba en perfecta unión, relación con el Padre. Eso se rompió por nuestro pecado. Cuando Él cargó nuestro pecado, cuando Él fue hecho pecado, fue hecho maldición. Jesús se vio privado de la intimidad con el Padre que había gozado de eternidad, desde la eternidad, que había sido el gozo más profundo de su corazón durante toda su vida terrenal. Cuando Jesús clamó,
Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Dejó saber que había quedado separado de la más dulce comunión con su Padre Celestial, que había sido la infaltable fuente de fuerza inferior y el elemento de su más grande gozo en una vida terrenal llena de tristeza. Cuando Jesús llevó sobre sí nuestros pecados en la cruz, lo abandonó su Padre Celestial, de quien Habacuc dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Habacuc 1:13. Cristo enfrentó a solas el peso de la culpa de millones de pecados. Quedaríamos, llevó la ira de Dios. Eso vamos a completar el día sábado, ¿ya? Espérame un segundito, por favor. Dejaremos de compartir pantalla. Muy bien. Ya, perfecto. Muy bien. De nuevo, por favor, no se olviden ponerse al día con sus tareas. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos ido viendo, mis queridos hermanos? ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos? ¿O está todo claro? ¿O está todo oscuro? ¿Ninguna? Dígame, hermano Jorge. Pastor, una preguntita. En la parte de la separación con la comunión, estaba usted comentando entre nuestro Señor Jesucristo y el Padre Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se ha roto esa relación, digamos? Esa parte no llego a comprender, pastor. O si nos podría explicar. Porque el Padre cargó sobre el Hijo en su naturaleza humana nuestro pecado. Así como cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios sin pecado, y esa imagen y semejanza es el puente, o sea, es el puente de comunión entre Dios y el hombre fue creado con justicia original, con santidad. O sea, no fue creado con pecado, ¿ya? Entonces, cuando el hombre pecó, ese pecado hizo que perdiera esa justicia y esa santidad. E inmediatamente, ¿qué ocurrió? Murió. ¿Cómo murió? Espiritualmente. Dios creó al hombre para sí, para que el hombre tenga comunión con él. Cuando pecó, ese pecado rompió esa comunión, ¿ya? Eso se ve cuando el hombre escucha la voz de Dios y se esconde. ¿Y por qué se esconde? Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Ya no era inocente, estaba en pecado y estaba muerto. Dios expulsa al hombre y a la mujer del Edén, de la presencia de Dios, y coloca seres angélicos que cuiden la entrada para que el hombre ya no ingrese. Tampoco era su deseo ingresar, porque había muerto y estaba alienado de Dios, estaba separado. Esa expulsión literalmente vivifica esa muerte. Alejados. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están apartados, separados, destituidos de la gloria de Dios. En el momento que el Padre viste al Hijo con nuestro pecado, transfiere nuestro pecado a Él, Cristo es hecho pecado, es hecho maldición, y esa comunión se rompe, ¿ya? Esa intimidad se rompe por nuestro pecado. Dios no tolera el pecado, es perfectamente santo, y Dios Padre transfirió nuestro pecado en la naturaleza humana, sin pecado de Cristo. Por eso Él murió, no porque Él hubiera pecado, y murió en su naturaleza humana, cuidado, que divina, humana.
porque llevó mi pecado. La paga del pecado es muerte, pero ¿por qué él murió? Porque no pecó nunca, porque llevó mi pecado. Y ese pecado no solamente produjo su muerte en su naturaleza humana, sino la separación momentánea con el Padre. ¿Se le aclaró, hermano Jorge? Amén, pastor. Sí, llego a comprender. Más o menos, pastor, entiendo de que esa comunión que usted se refiere, pastor, era dentro de un círculo, un vínculo entre su creación y Dios. Entonces, una vez muerto en pecado, digamos, nosotros salíamos del círculo de Dios. O sea, eso más o menos me llegó a entender, ¿no, pastor? Claro, en relación con sus criaturas, sí, pues. Dios creó al hombre para tener comunión y para que el hombre disfrute de la relación con Dios. Por eso fue creado a su imagen y semejanza. Y justo y santo, sin santidad nadie verá al Padre. Adán participaba de esa vida eterna, pasiva, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que enviaste a Jesucristo. Había conocimiento, había intimidad, había relación. El pecado rompió todo ello, ¿no? Y el hombre salió de ese círculo, como usted dice, ¿no? Y ese círculo lo gozaron de siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. O sea, había comunión, había intimidad, había relación. Temporalmente se rompe esa comunión entre Dios Padre y Dios Hijo porque por el pecado nuestro que es transmitido al Hijo para poder cumplir el plan de salvación y para poder expiar, quitar nuestro pecado, llevando nuestro pecado y sufriendo toda la sentencia, el juicio, la condenación y la ira de Dios por nuestro pecado. Ya está claro, ¿no, mis hermanos? No sé si hay alguna pregunta más. Amén, pastor, gracias. Muy bien. No hay ninguna más, ¿no? Hermana Felipa, por favor, ¿nos puede despedir en oración? Amén, pastor. Adelante, mi querida hermana. Señor, gracias, Dios bendito, por darnos esta oportunidad de aprender tu palabra, Señor. Danos esa sabiduría de entender, de aprender tu palabra, así para poder hablar a aquellos que no conocen tu palabra, Señor, Dios bendito. Así también sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, Dios bendito. Así también, Señor, bendice al pastor, que nos enseña, Dios bendito. Gracias por esta noche que nos permites aprender tu palabra, Señor Dios bendito. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios inunde sus corazones. Hasta el día sábado. Nos vemos a las 4. No se olviden de sus trabajos. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta el día sábado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendiciones. Hasta el sábado, pastor. Bendiciones. Igualmente, mis queridos.